Bienvenidos nuevamente a Conversa. El día de hoy tenemos la última de las 3 partes de la entrevista realizada al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, donde se obtienen conclusiones interesantes de lo que está sucediendo con la industria petrolera nacional, tanto en el sector de refinación como en el sector de petroquímica, sin olvidar la parte de la exploración y producción de hidrocarburos. Acompáñanos a esta de las últimas partes. Muchísimas gracias por tu atención. Son temas inagotables, mi estimado doctor, temas muy importantes para el país, temas apasionantes para los que estamos involucrados en este sector, ¿verdad? Y recibir tus conceptos, tus opiniones al respecto, pues, siempre se agradece, doctor. Y pues yo creo que estaríamos en la posibilidad de hacer otra reunión, Jalil, para seguir hablando del mercado y de la situación del país en adelante, en la actual y en adelante. Yo nada más le sumaría a esas 7 refinerías que veo con mayor viabilidad el tren de refinación sí, claro. está para producir 200,000 barriles. Se me pasó a comentar, sí, es un proyecto que siendo consejero tuve en mis manos, o sea, alguna versión, porque se ha ido puliendo este proyecto, y sí, yo diría, y es más, mira, para quienes hablan de que el mundo cambia Pepsi, y entonces se está acabando, y para qué más refinerías, yo sí creo que es muy importante dar algunos datos, ¿no? De por qué, yo sí diría, a ver, hagamos Dos Bocas, ya es que ya está en curso, y hagamos este proyecto, y si quieren ya, esa sea la última y nos vamos, ¿no? Y entonces ahí estaremos en una situación dentro de los cánones del Consejo Mundial de la Energía, que sugiere, que aconseja a los países que al menos el 70% de la demanda interna se produzca localmente, para no caer en una situación de dependencia, ¿no? Lo que pasó ahora con el gas nos pasó ya con las gasolinas, ¿no? Con el huracán Harvey, y que hubo que ir por gasolinas a Singapur, a la India, a Francia y a Holanda, entre otros países, ¿no? Entonces, sí, a ver, la transición está en curso y hay que impulsarla. Como bien decía el doctor Mario Molina, primero nos vamos a acabar la atmósfera que las reservas petroleras, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de supervivencia de la humanidad, pero toma tiempo, y lo digo sobre todo para que pensemos en que hay que acelerarla, no por otra cosa. Pero en el momento que platicamos, ¿no? Para quienes cuestionan la necesidad de incrementar la producción de refinación, ahorita que platicamos, de acuerdo a Hydrocarbon Processing, ¿no? la gran revista del sector refinero, en este momento el mundo tiene una capacidad de procesamiento de crudo de alrededor de 100 millones de barriles diarios. Al momento que platicamos, hay proyectos de mantenimiento, rehabilitación, reconfiguración y ampliación de este sistema por 8 millones de barriles diarios. Y se estima, según Rystad Energy, esta gran consultora noruega, que para 2025 existan proyectos, contando estos 8, ¿no? Que den 13 millones de barriles. Es decir, de aquí a 2025 va a crecer, hay proyectos que van a hacer crecer en el mundo en 13% la capacidad actual instalada de procesamiento de crudo. También se prevé el cierre de aquí a 2025 de 3 millones de barriles diarios en zonas que están saturadas, ¿no? Porque la distribución también de esta capacidad de refinación pues es desigual, ¿no? Tenemos países como Francia, que producen más del 118% de sus necesidades, es un país que exporta, ¿no? Estados Unidos, que produce 106%, nada más que su 100% es muy grande, nosotros nos alimentamos de ese excedente de 6%, que es muy frágil, ¿no? Entonces, sí hay una transición, sí hay que impulsarla, pero aquí los tiempos siguen siendo geológicos, ¿no? Incluso esta proyección optimista de la Agencia Internacional de la Energía hacia 2050 plantea que la proporción de combustibles fósiles en la matriz energética pasará del 79 al 68%, 11 puntos menos, o sea, tampoco es que se vaya a caer a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos sistemas de producción y patrones de consumo ya muy establecidos y que tienen que modificarse para que la transición energética tenga un campo fértil.
si vamos a cambiar, y hay dificultades técnicas obvias, digo, si vamos a tener un gran parque vehicular eléctrico que sustituya al motor de combustión interna, pues todos aprendimos en la secundaria que la energía ni se crea ni se destruye, o sea, se transforma. Si vas a tener más autos eléctricos, pues tienes que generar más electricidad, es como de primaria, ¿no? Entonces, ¿y con qué vas a generar esa electricidad? Entonces, sí me parece que esto es un debate muy, muy oportuno, sí tenemos que inscribirlo en este proceso global que por supervivencia necesitamos hacer de transición energética, pero también tenemos que ir discutiendo cuáles deben ser las modalidades de esta transición, el papel del Estado y de las empresas, por otro lado, en esta transición, y, por supuesto, cómo se reparten los costos asociados de todo tipo, ¿no? Ambientales, económicos, jurídicos, políticos, asociados a esta transición, ¿no? Creo que no es tan sencillo, todo tiene sus complejidades propias y pues por eso agradezco la oportunidad de comentar algunos de los rasgos de este proceso. Está aquí contigo mi querido amigo Roberto, mi buen amigo y paisano Jalil. Pues muchas gracias, doctor, por tu tiempo y por tus enseñanzas y pláticas. Yo sí tengo una última pregunta y Roberto no me dejará mentir. ¿Qué posición crees que guarda Pemex en relación a las operadoras que hay en América Latina? ¿Cómo consideras tú que está su producción, su manera de trabajar, su operatividad, su seguridad en las operaciones en relación a las otras compañías de América Latina como Petrobras, como Petroecuador, YPF, Ecopetrol, PDVSA, YPF? ¿En qué posición guarda? Porque esto te lo pregunto porque en septiembre viene un congreso latinoamericano al cual te queremos invitar. Es en Tampico, Tamaulipas, que se llama Exitep, ya lo conoces, y nos gustaría que dieras una conferencia en base a este tema. La posición de Pemex en relación a las otras operadoras latinoamericanas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira que Pemex tiene muchísimo menos grados de libertad. Eso es parte de las reformas que se tienen que hacer, ¿no? El grado de libertad que tienen Petrobras, que tienen Ecopetrol sobre todo, ¿no? Frente a la que tiene Pemex, pues es mucho mayor. Creo que por lo demás, pues Pemex sigue siendo una empresa que ha acumulado capacidades técnicas, experiencias. No es la decana, hay que decir, la primera empresa pública latinoamericana fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina y la segunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, pero ambas pasaron por procesos de privatización y renacionalización, ¿no? Entonces, pero sí, la diferencia yo la situaría fundamentalmente en el hecho de que Petróleos Mexicanos sigue careciendo de suficientes grados de autonomía, ¿no? No solo por la parte fiscal, sino incluso por el hecho de que las cuentas de Pemex forman parte de las cuentas nacionales. O sea, el presupuesto de Pemex finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿no? Los ingresos estimados de Pemex se aprueban en el Congreso. Incluso algo que yo critiqué en un artículo, que por supuesto fui la voz que clamó en el desierto, a nadie le importa, pero a mí que fui consejero, quizás por eso, me llegó que por segundo año consecutivo, la ley de ingresos de Pemex mandata a Pemex a utilizar una cantidad de los posibles para el año actual, para 2021, la ley de ingresos establece que los primeros $2 por encima de los 42.1 que se utilizaron para confeccionar el presupuesto, ¿no? En caso de que hubiera al final del día el precio del crudo fuera superior a estos $42, bueno, establece la ley de ingresos que esos primeros $2 deben ser para pagar deuda, bueno, para mejorar el balance financiero, que en términos llanos es eso, ¿no? Uno dice, bueno, pues a lo mejor es correcto, pero eso en función de la ley de hidrocarburos y de Pemex es decisión del Consejo. El Consejo es el que decide, conforme a este ordenamiento, qué hace con los ingresos excedentes. Sin embargo, aquí, desde la ley de ingresos, se le está diciendo a Pemex qué hacer con esos primeros $2. Yo digo, bueno, pues el secretario de Hacienda es miembro del Consejo de Administración, lo podría proponer y muy probablemente lo ganaría, ¿no? Y el Consejo diría, sí, los primeros $2 paguemos deuda. Pero me parece que esta disposición refleja las dificultades que tiene el Estado mexicano
para darle mayores grados de autonomía a petróleos mexicanos, y creo que esa es la gran diferencia. La otra fue una diferencia coyuntural que tuvo que ver, y eso yo lo platiqué en su momento con funcionarios de Petrobras, tanto en México como en Brasil, tuve la oportunidad de ir en la época de la reforma energética, y es el hecho del poco cuidado que tuvo el Estado mexicano con su empresa en el proceso de apertura, ¿no? En Brasil, por ejemplo, este proceso de apertura tomó 4 años. Entre la reforma de 1995, parecida, análoga a la que se hizo en México, que abrió el sector, en Brasil, a la ronda cero pasaron 4 años. En México pasaron 9 meses, ¿no? Y de hecho a Pemex le dieron 3 meses para hacer su solicitud, ¿no? Esa habla de la precipitación y del poco cuidado. Otro ejemplo, en el ámbito eléctrico en Europa, cuando iban a entrar en vigor las directivas europeas que liberalizaban el mercado eléctrico, el presidente de derecha, Jacques Chirac, y el primer ministro socialista, Leonel Jospin, dieron una conferencia conjunta diciendo, pues a nosotros nos vale, mientras la electricidad de Francia no esté lista, no vamos a abrir, y hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, digamos, esta actitud del Estado hacia su empresa me parece muy distinta, ¿no? Hoy, en el caso de Petrobras, por necesidades políticas de Jair Bolsonaro, están obligándola a bajar los precios de las gasolinas, por ejemplo, ¿no? Por una cuestión populista estrictamente, y eso le va a afectar a Petrobras y está teniendo ya tremendos efectos, ¿no? Pero es una cuestión también estrictamente coyuntural. En general, me parece que los estados latinoamericanos tienen una relación de mayor consideración con su empresa, y Pemex, en ese contexto, tiene muchos menos grados de autonomía. De hecho, me parece que uno de los cambios fundamentales que se tienen que hacer es justamente que Pemex evolucione para ser, de entrada, no solo una empresa petrolera, sino una empresa energética ya como tal, ¿no? Ese es todo un tema que luego podemos platicar, y en ese sentido esté también dotada de autonomía de gestión y presupuestal, y que pueda decidir conforme a las necesidades o a la lógica industrial del sector y no a las necesidades fiscales de corto plazo del Estado. Pues muchas gracias por participar con nosotros, doctor Fluvio Ruiz. El tiempo se nos agota, tenemos tema para rato. Yo creo que sería importante realizar otra entrevista próximamente, ya tocando temas latinoamericanos, caso Ecopetrol, caso Pemex, caso Petrobras, que veo que los dominan muy bien, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, y esto fue Conversa con el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Muchísimas gracias por su atención.